Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno, y que te venía un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre el precio de la ignorancia en lo que corresponde a publicidad pagada. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que indiferentemente de la plataforma publicitaria que utilices, ya sea Facebook Ads o Instagram Ads, que son la misma plataforma, ya sea Google Ads, etc., ese tipo, de cuentas siempre te va a permitir llegar a potenciales clientes de una manera inmediata, pero pagando por anuncios, ¿no? Indiferentemente de cuál sea el sistema en el que se muestre, ya sea que se muestre en las redes sociales, como es el caso de Facebook Ads o Instagram Ads, o que se muestre en los motores de búsqueda como Google, o en los sitios aliados, o en YouTube, que también es de Google Ads, etc. Lo importante que sepas acá es de que tienes estas plataformas publicitarias que se pagan bajo demanda. Pero aquí viene el primer punto importante que hay que analizar, es que en realidad cualquier persona puede utilizar esas plataformas publicitarias. Esa es la realidad. O sea, cualquier persona puede abrirse una cuenta de anuncios en Facebook Ads o en Instagram Ads o una cuenta en Google Ads. Por supuesto que hay plataformas que son más fáciles que utilizar que otras, pero en teoría cualquier persona puede ir y puede presentar un anuncio. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que a veces no se entiende la diferencia entre presentar un anuncio y tener buen rendimiento. Te podemos decir, por ejemplo, que cualquier persona puede presentar un anuncio en Instagram o en Facebook. Sí, por ejemplo, cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Y también en Google Ads. Pero no todas las personas van a tener buen rendimiento, porque ahí viene el gran filtro, ¿no? O sea, una cosa es presentar un anuncio, el anuncio lo puedes presentar, pero no basta con presentar un anuncio, sino que el anuncio tiene que tener buen rendimiento, y para eso tiene que haber cierto conocimiento en la plataforma sobre cómo se presenta el anuncio, la configuración, los filtros, etcétera, cómo se optimiza. Ahí hay una gran diferencia, y generalmente ese es el primer punto que marca, digamos, los dos caminos que vamos a analizar, ¿no? El del rendimiento y el del no rendimiento. Entonces estamos claros que la plataforma es accesible, sí, pero el hecho que sea accesible no quiere decir, no asegura un buen rendimiento. Lamentablemente no funciona así. O sea, no es que tú apretas un botón y ya. No, tienes que configurarlo de una manera. ¿Por qué? Porque indiferentemente de la plataforma publicitaria que te anuncies, ya sea que esté por un buen momento o por un mal momento, número uno, hay ciertas normas que hay que cumplir. Así pagues. No es que tú pagues y eso es lo que quieres, sino tienes que cumplir las normas. Así pagues por el anuncio. Dos, hay otros anunciantes además que tú que compiten por esas posiciones y que van a determinar generalmente tus costos por acción. Entre más domines la plataforma vas a pagar menos en costos por acción. Entre más domines la plataforma te va a costar menos los anuncios, y entre menos la domines te va a costar más. Ahora, el hecho de que tú pagues más tampoco necesariamente significa que te pueda dar buen rendimiento. O sea, no es suficiente eso. ¿Por qué? Porque todos los anuncios funcionan con lo que es un sistema de pujas. Y el sistema de pujas y el sistema de optimización o de rendimiento siempre va a premiar a que el anuncio que está mejor optimizado va a pagar menos, y el anuncio que está mal optimizado va a pagar más, ¿no? El que está optimizado llega a más personas, y el que no está optimizado llega a menos personas. Ahora vamos a otro punto, que son, cada plataforma publicitaria tiene sus propias barreras o sus propios, factores externos que influyen en el rendimiento, que incluso a veces escapan de la habilidad del anunciante. Por ejemplo, puede ser el momento de la red publicitaria. Quizás la red publicitaria está demasiado saturada. Por ejemplo, una red publicitaria emergente es un poco más fácil porque hay menos saturación al comienzo. También pueden ser factores externos, como por ejemplo lo que le pasó a Facebook Ads con la actualización de iOS 14. O sea, Apple puso una serie de normas que impide que los anuncios de Facebook puedan, personalizarse o hacer seguimiento de conversiones en sus plataformas de Apple, sobre todo en iOS 14. Y a raíz de esta actualización ya los usuarios eligen o no eligen compartir la información. La mayoría escogen no compartirla, y esto hace que la conversión en esa plataforma disminuya mucho, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, como que Facebook Ads comenzó a dar menos rendimiento respecto a conversiones, ¿no? O también, por ejemplo, otras restricciones, como por ejemplo restricciones que hay por conflictos que hay. Por ejemplo, lo que pasó con Ucrania, que de repente esa red publicitaria ya no está válida. O sea, ya no puedes hacer anuncios en Google Ads o en Facebook Ads. Ojo, hablo en la fecha en que estoy haciendo el podcast. Esto quizás lo quite más adelante. Entonces tú puedes verte perjudicado, ya sea puedes dominar la plataforma, puedes cumplir las normas, pero de repente viene una actualización externa que te cambia todo, o puedes dejar de utilizar esa red publicitaria y tienes que obligatoriamente irte a otra red publicitaria, porque esa red publicitaria antigua ya no está vigente en tu país por algún problema político, conflicto, lo que sea, ¿no? Todos estos factores, como podemos ver, no son factores que sean del todo sencillos, sino que son muchos retos a los cuales se enfrenta un anunciante, sobre todo un anunciante que quiera tener buen rendimiento. Ahora, tampoco no quiere decir que estos incidentes que he mencionado es que impidan que uno haga publicidad pagada. Siempre vas a poder hacer publicidad pagada. La única diferencia es que vas a tener que cambiar de plataforma o adaptarte a algunos cambios que hayan, ¿no? El caso de Facebook Ads, a raíz de esta actualización de iOS 14, los anunciantes tuvieron que replantear la forma en cómo hacen los anuncios. No quiere decir que no se pueda hacer anuncios, sino que es más difícil todavía, ¿no? Entonces,
Todos estos factores que tú estás viendo acá influyen en el rendimiento, pero el factor más importante que va a ser es el conocimiento sobre esa plataforma o la experiencia que tiene, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, no, pero yo para qué contrato a un anunciante, mejor lo hago yo mismo, o mejor lo encargo a mi sobrino que él sabe de eso, o sea, busca a una persona no calificada. Y a veces prejuzgan a la plataforma porque simplemente dicen que no funciona porque, bueno, a mí no me funcionó, entonces no funciona, ¿no? Pero aquí generalmente muchos no se pueden analizar que a veces la plataforma no funciona porque no escogemos al perfil adecuado para hacer eso, porque puedes contratar a un profesional que lo haga o una agencia, o nosotros mismos no nos hemos capacitado. Si tú quieres hacer las campañas por ti mismo, tienes que capacitarte, tienes que perfeccionarte, ¿no? O tienes que formarte. No se trata de que el conocimiento te va a llegar pues, del cielo, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Tienes que tener ese conocimiento para superar esas brechas. A continuación voy a hacer un pequeño ejemplo de, por ejemplo, lo que cuesta la ignorancia en una plataforma publicitaria, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que una plataforma publicitaria, tú tienes, por ejemplo, estás presentando los anuncios por tu cuenta y logras por ejemplo, ¿no? Un costo por acción de 0.6, ¿no? 0.6 dólares. Logras ese costo por acción. Entonces, bueno, vamos a poner acá de lo más sencillo, ¿no? Para hacerlo lo más simple posible, vamos a poner que este objetivo que tú quieres son visitas a un sitio web, ¿no? Como tal. Entonces, de repente tú tienes 0.6 y tú gastas 100 dólares y con esa tasa de conversión de 0.6 tú obtendrías 166 visitas a un sitio web, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, con 100 dólares tienes 166 visitas, ¿ok? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tuvieras a un anunciante más experimentado con el mismo presupuesto? Entonces, de repente, ese anunciante experimentado, ese costo por acción, en vez de ser 0.6, te lo baja a 0.30, la mitad. Entonces, ese anunciante con 0.30, con esos mismos 100 dólares, en vez de sacar 166 visitas, va a sacar prácticamente el doble, ¿no? Que en este caso serían 333 visitas aproximadamente, ¿no? Entonces, como puedes ver, la diferencia de ese desconocimiento que hay, o sea, entre una persona capacitada o no capacitada, o con experiencia y no con experiencia, es grande. ¿Te das cuenta? Estamos hablando prácticamente que la persona que no tiene experiencia o que tiene una capacitación, ojo, básica, recién está conociendo esto, tendría que prácticamente duplicar su presupuesto para igualar al anunciante que tiene experiencia, mejor entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si con 100 dólares el anunciante experimentado puede tener 333 visitas y el otro con 100 dólares 166, hay una gran diferencia, ¿ok? Entonces tiene que duplicar ese presupuesto. Y esa diferencia es el precio de la ignorancia respecto a la plataforma publicitaria. O sea, si tú no conoces la plataforma publicitaria, tú tienes que pagar más para obtener esos resultados. Ahora, quizás tú puedes creer que te estás ahorrando lo que le estás pagando al anunciante o te estás ahorrando lo que para capacitarte. Claro que en el tema de la capacitación hay que hacer una énfasis especial. Si tú te vas a autocapacitar, tienes que pagar la capacitación y tiene que pasar un tiempo para que aprendas esos conocimientos, porque no es que tú pagas y como en Matrix, automáticamente todo el conocimiento se te va al cerebro, ¿no? Tienes que practicarlo y hacer el curso, ¿no? Y eso toma tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que el problema es que con ciertos presupuestos o estas acciones van aumentando, entonces si no estamos hablando de 100 dólares, sino estamos hablando de 500, la cosa va cambiando, ¿no? Si hablamos de 1000, la cosa cambia, ¿no? Entonces de repente si gastas 1000 dólares de presupuesto, puedes tener, digamos, 1660 clics, digamos, pero si esos mismos 1000 dólares los gasta una persona experimentada, entonces va a tener prácticamente el doble, pues, ¿no? 3330 clics. Y ahí la diferencia de rendimiento, como puedes ver, o sea, tendrías que gastar el doble, 2000 dólares, para igualar el rendimiento de alguien que con experiencia que gasta 1000 nada más. Entonces, como podemos ver, esta diferencia de precios generalmente siempre al final va a dar para pagar al anunciante y también para compensar tus costos por acción. El problema es que a veces uno dice, no, yo no le pago al anunciante y con eso me ahorro, pero al final no te das cuenta que tú, no, si bien no estás gastando dinero en ese anunciante que experimentado que te hace los anuncios, ese mismo dinero lo vas a tener que gastar en tu propia inexperiencia. ¿Te das cuenta? Porque al tú no dominar la plataforma, eso te va a costar más. Y ten en cuenta que cualquiera puede presentar un anuncio, pero no todos pueden hacerlo con un buen rendimiento. Ese buen rendimiento, la mayor cantidad de acciones posible por el menor costo posible. Por supuesto que lo que he mencionado es un ejemplo de unos costos. Estamos hablando de que la persona quizás tenga la mitad del costo por acción, pero puede bajar mucho más. La diferencia no puede ser el doble, sino puede ser el triple o el cuádruple, etc. Pero también hay que tomar en cuenta que ese rendimiento superior que se obtiene no es que se va a mantener a lo largo del tiempo de forma indefinida, sin hacer nada. O sea, mucha gente cree que dice, bueno, optimízame estas campañas, te las optimizo, bueno, ya no te necesito, entonces repito lo que estás haciendo y eso me va a funcionar siempre. Y no es así. En la publicidad pagada, la optimización es permanente. O sea, para tú
mantener tus costos por acción, digamos, ponte que los has logrado disminuir, pero para lograr mantener ese rendimiento tienes que constantemente estar haciendo cambios e innovaciones. No existe la fórmula de que tú tienes un anuncio y ese anuncio lo repites para siempre y eres rico. No, o sea, porque el mercado va cambiando, la plataforma va cambiando también, es un medio muy dinámico. Entonces, ese anunciante experimentado poco a poco va a ir haciendo optimizaciones, los costos por acción inicialmente van a comenzar a bajar y va a llegar a un punto en el que quizás se van a mantener. Pero no quiere decir que se mantengan porque la persona no hace nada, sino que se mantienen porque a raíz de una serie de optimizaciones, si no las haría, esos costos por acción volverían a subir otra vez. Incluso pueden haber casos en los cuales que el mercado cambia y los costos por acción realmente subieron más. Pero lo importante que sepas es que indiferentemente cuál sea la situación del mercado o el entorno en el cual se trabaje, siempre el anunciante experimentado va a tener la capacidad de bajar sus costos por acción y de ese proceso optimizarlo conforme pasa el tiempo, porque conforme pasa el tiempo tienes más datos y se puede hacer más análisis y se puede ir perfeccionando cada vez más. O sea, el perfeccionamiento es prácticamente ilimitado. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Pero es importante quitarse el mito de que no, bueno, yo tengo una campaña optimizada, entonces ya esa campaña optimizada la repito siempre y siempre va a tener el mismo resultado. No es así. El anunciante constantemente tiene que estar haciendo cambios, modificaciones, pruebas, para continuar teniendo ese buen rendimiento. Si lo deja de hacer, eso automáticamente se va a sentir, ¿no? Ahora vamos a otro punto un poquito más avanzado que es respecto a las normas. Entonces tú, por ejemplo, también puedes presentar un anuncio en Facebook, no hay problema, lo vas presentando sin conocer las normas. Sí puedes en teoría hacer quizás algunos anuncios sin conocer las normas, podrías hacerlo. El problema es de que cuando esa norma llegue o tú la incumplas, te van a sancionar y te van a cerrar la cuenta. Esto es muy similar a que, por ejemplo, una persona, no sé, pues tiene un negocio ilegal en la calle. Bueno, sobre todo si vives en Latinoamérica entenderás esto. Tú puedes tener un negocio, digamos, que vendes, no sé, pues películas piratas, libros piratas y un montón de cosas piratas. Lo puedes hacer, pero cuando la policía te agarre, te va a quitar todo, porque eso es ilegal, mejor entender, ¿no? Entonces algo similar ocurre con las normas. Hay gente que de repente comienza a hacer anuncios incumpliendo las normas o sin leerlas y le funcionan las campañas, ¿no? Porque quizás a comienzo no las detectan. Pero apenas te detecten ese incumplimiento de normas, pierdes todo, o sea, te cierran la cuenta, te cierran todo. Mientras que un anunciante experimentado, ¿no? O con una capacitación avanzada, o bastante experiencia, ya conoce las normas de su rubro, ¿no? Entonces, generalmente aquí la diferencia entre el anunciante que está empezando y el que ya tiene experiencia, la diferencia es más drástica, porque la diferencia es, ¿te cierran o no te cierran la cuenta? Listo. Entonces, claro, si te cierran la cuenta publicitaria, tienes que crear otra cuenta desde cero, te pueden sancionar la página, tienes que crear la página desde cero, o sea, toda tu presencia en ese canal social lo puedes comprometer por tu misma ineptitud o tus mismos problemas. Entonces es tomar en cuenta de que esa ignorancia también te va a cobrar un precio, no solamente en rendimiento, sino también en funcionamiento o en la operatividad de tu plataforma. O sea, te la pueden cerrar y listo porque tienes que cumplir las normas. Entonces, para eso tienes que conocer las normas. Tienes dos opciones igual. O te capacitas sobre las normas o contratas al anunciante de la agencia que ya sabe todo. Porque generalmente estos anunciantes también, aparte de presentar los anuncios y sacar un buen rendimiento, también conocen las normas. Entonces, aquí hay dos caminos muy claros. Entonces, el primer camino es el más directo, el más rápido, es que contrates a un anunciante o una agencia experimentada y ellos ya se van a encargar de sacar el máximo rendimiento y se van a encargar de cumplir las normas. Listo, y te olvidas de ese tema. Y la opción 2, que no es tan inmediata porque hay un pequeño tiempo de implementación, es que tú te autocapacites. Si tú mismo quieres hacerlo, ok, yo quiero hacer mis anuncios, bueno, pues tendrás que capacitarte sobre cómo hacer anuncios y vas a tener que tomarte un tiempo en aprender esos conocimientos y en ponerlos en prácticas para que puedas más o menos llegar a ese nivel que tú deseas, ¿no? Bueno, de esta manera hemos explicado brevemente por qué es importante ser consciente de que esta falta de capacitación o esta ignorancia respecto a una plataforma publicitaria que estamos utilizando tiene un precio. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ver más sobre lo que es Facebook Ads, el tema publicitario de Facebook o Instagram, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/curso-Facebook-ads. Ahí podrás ver más información sobre lo que es el contenido del curso, testimonios, etc. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.